Cuando la primera ala sobrevoló el cielo antes de que el tiempo fuera una medida o las galaxias se formaran, existía un reino que trascendía la comprensión humana conocido como el reino celestial. Muchos aquí anhelan algún día presenciar tal espectáculo de la arquitectura divina. Ninguna cultura, aparte de la humana, hasta donde sabemos, ha logrado conspirar favorablemente para salir de las murallas físicas de la vida. Este reino es perfecto, alineado con el cosmos. Sus fronteras son intransitables. Su belleza, jamás codiciada, no se asemeja a lo más hermoso dentro de nosotros. Este era el dominio de Dios, el Creador, una presencia omnipotente y omnisciente que gobernaba todo con amor y sabiduría. Él no heredó un trono, sino que lo creó. Toda conspiración es un hecho para Dios. Todo firmamento es flexible. Él es quien crea, destruye y enseña. Su doctrina es ley, su voz es comando. Después de él, no hay ninguna línea sucesoria. Él es el Rey de Reyes. Su cielo es la confabulación de 100.000 ángeles. Sobre el cielo, 100.000 alas sobrevuelan la tierra con sus brillos y glorias. Protegen el mundo, incendian las aristas del firmamento. Este era el hogar de esos ángeles adorados, pupilos vigilantes y herederos espirituales de Dios. Pero ninguna creación existía sin propósito. Dios crea con razón, con rigor, con sustancia. Los ángeles eran parte de algo mayor, algo cuya comprensión era solo un vistazo presente, mientras que para Dios era un hecho consumado. Todos tenían una función y caminaban hacia el destino ya trazado, un bien específico, pero todos debían obediencia al Creador. Él no exigía mucho, y todos podían disfrutar de la más plena paz, del más hermoso arreglo de pureza espiritual que solo los monjes afirman haber encontrado. Todo lo que la humanidad desea o deseará algún día era un derecho de nacimiento para los ángeles. De alguna manera, ellos forjaron el recipiente para que los hombres pudieran existir, como si los ángeles, perfectos como eran, hubieran dado origen a copias baratas que somos nosotros. Porque el video de hoy no es solo sobre ángeles que gobiernan los cielos junto al Supremo Emperador. Se trata de rebelión, traición y una lucha por el poder que nunca tuvo fin. Y de cómo los ángeles, hablando de manera general, se parecen a los hombres, ya sea en la capacidad de ascender al reino o de caer de él. Saludos a todos si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo. Asegúrate de suscribirte aquí en Camino Eterno. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Como ya saben, la cultura se ha encargado de insertar ángeles en la cultura popular. Seguramente han visto ángeles de decoración o adornando la fachada de una iglesia católica, aunque la historia que voy a contar trata de la traición de uno de ellos, lo que demuestra que la seducción corrompe incluso al más puro. Nunca dejaron de ser celebrados, porque Dios nunca dejó de tenerlos a su lado. Se convirtieron en sus mensajeros más talentosos. Cuando el último libro de la Biblia se concrete, cerrando una de las profecías más antiguas, ellos estarán allí. Para el Creador, el mal no contamina el manzano, pero contamina a quien prueba del fruto. No quiero adelantarme aquí. Tampoco quiero alargarme demasiado. Este es un tema que me trae mucha felicidad. Es la posibilidad perfecta de alejarnos un poco de la tradición esotérica y traer algo nuevo a nuestros estudios. Si durante la mayoría de los videos anteriores me concentré en la psicología, la astrología y la refutación de una religión dominante, ahora tendremos la oportunidad de entender cómo nació el mal en otra tradición y cómo esta guerra se infiltró en las capas sociales hasta convertirse en la realidad misma. Sin la posibilidad real de contestación, las personas se comportaban como robots programados para defender, simulando un pensamiento sin realmente pensar. Hoy haremos algo diferente. Que las simulaciones se acaben y que tengas en tus manos la más cristalina de las aguas, una que pueda reflejar tu semblante. Eso es lo que espero. Entonces, volviendo a donde nos quedamos, el reino era hermoso. Lo sabemos. Cuando nada de esto existía, la existencia era una trama fina. El hombre no podría comprender tal dimensión. Los ángeles que residían allí, estos seres de luz, no tenían mucho que hacer. Y aunque cada uno tenía una misión, había uno que se destacaba más que cualquier otro. Su nombre era Lucifer, y aunque nunca dejó de ser un ángel o el portador de la luz, lo que defendía cambió drásticamente. Nada en él era común. Su apariencia era pura luz y superaba incluso a las estrellas más distantes. Si mirábamos al cielo, ningún astro tendría el brillo de Lucifer. Ningún satélite reflejaba tanta luz.
Si estuvieras al lado de la luna, nunca habría noche. Dios lo había creado con una perfección incomparable, dotándolo de una belleza tan extraordinaria que todos los otros ángeles se maravillaban con su presencia. No hablo de envidia, sino de contemplación. Lucifer era el ideal de ángel esculpido en un día inspirado. Todo gran pintor renacentista tuvo sus malos momentos. Los mejores crearon algunas de sus obras maestras entre versiones mediocres de su propio trabajo. Pero Lucifer era diferente. Era hermoso como el reino. Como si el lugar fuera una respiración y Lucifer fuera el aliento. Pero, como veremos, también tenía sabiduría, era poderoso y poseía una voz inconfundible. Las tradiciones religiosas dirán que la sabiduría fue parte de su corrupción moral y se parecía más a una astucia. Pero no hay que olvidar que Dios no crea seres imperfectos. Todos ocupan el lugar que deben ocupar, no hay cabos sueltos en la costura divina, y Lucifer era la mejor obra del Creador. No hay forma de negarlo. Y como si fuera posible, además de todos sus atributos, él también ocupaba una posición privilegiada en el orden celestial. Era el querubín ungido, elegido para ser el guardián del trono de Dios. Mientras muchos harían un trabajo más burocrático, Lucifer sería el brazo derecho de Dios. Esta confianza muestra cuán íntimo era este ángel con el Creador. Entonces, cuando el trono no estaba ocupado, Lucifer descansaba sus gigantescas alas sobre el propiciatorio. Dios sabía que nada podía temer a su lado. Siempre presente en las ceremonias celestiales, Lucifer cantaba himnos de alabanza a Dios. Y su voz se elevaba por encima de todas las demás, encantando a los coros angelicales con una belleza que hacía temblar y caer a las estrellas como cascadas de luz. El reino florecía todas las mañanas. Aunque los días no se organizaban de esa manera, la idea es que los ánimos siempre se renovaban y siempre se regocijaban con las glorias del Todopoderoso, quien nunca les dejó faltar nada. Hasta ahora ves algo mal. Recuerda que este era un ambiente celestial cohesivo, un reino de perfecta armonía. Dios y sus ángeles coexistían en un estado de pureza y devoción, y Lucifer parecía ser el mayor ejemplo de ese orden divino. Su papel como líder de los ángeles y defensor de la gloria de Dios era incuestionable. Ese quizás fue el error de todos allí, porque Lucifer no era quien ellos imaginaban. Lo que muchos no se dieron cuenta es que, además de todos los dones que Lucifer poseía, también se le había otorgado el libre albedrío, una característica esencial que lo hacía realmente especial. Este ingrediente lo diferenciaba de los demás. Mientras la mayoría de los ángeles solo cumplían funciones mecanizadas, Lucifer razonaba. Este esfuerzo intelectual inédito permitía que el ángel creara escenarios hipotéticos. Estos escenarios se descartaban de inmediato, pero volvían como un deseo, un impulso incontrolable, porque él podía pensar. Y el pensamiento nos humaniza. Por eso mencioné esto al comienzo del video. La libertad no es hacer lo que queremos cuando queremos, como si necesitáramos que alguien nos diera permiso. La libertad es hacer, incluso cuando nada conspira a nuestro favor. Y Lucifer ya no tenía las pequeñas ambiciones convencionales. El canto, la alabanza, la música que encantaba a los querubines ya no tenían sentido. Porque al pensar, llegó a la conclusión más obvia. Si él puede, yo también puedo. Y su sed por llegar a la cima nació como una chispa, rápidamente oscurecida por su propio brillo. Mientras Lucifer ardía, los seres no lo notaron. Y ese mismo libre albedrío sería el detonante de una catástrofe de proporciones cósmicas. Junto con sus muchos dones, el libre albedrío permitió a Lucifer tomar sus propias decisiones, eligiendo entre el bien y el mal. Esto ni siquiera era una posibilidad. Lucifer inauguró un nuevo capítulo. Como pueden imaginar, el don no era una carga. Esta libertad parecía ser demasiado valiosa porque permitía a los seres celestiales expresar su devoción de manera genuina, sin la imposición del poder divino. Dios era supremo, no por la lógica, sino por la devoción. Por eso, el camino hacia él debe hacerse sin coacción. Sin embargo, el libre albedrío también requería la capacidad de cuestionar. Y este don llevaba consigo el riesgo de rebelión, un peligro que se manifestaría de manera inesperada y trágica. Pero todo estaba bien. Existía equilibrio y plenitud, y Dios contemplaba su obra con satisfacción y orgullo. El universo era vasto y magnífico, lleno de maravillas inimaginables, y allí descansaba triunfante. Los ángeles, liderados por Lucifer, eran los guardianes del orden divino, y todo parecía estar en perfecta sincronía. Pero, como en todas las historias de grandeza, la tragedia aguardaba el momento adecuado para revelarse. Porque esta es una historia atemporal y las tragedias celestiales se arrastran hasta los tiempos actuales.
De alguna manera, el modus operandi de Lucifer nunca fue completamente abandonado. No podemos establecer cuándo comenzó todo ni si hubo un momento específico, pero Lucifer comenzó a codiciar el trono divino. Quizás debido a la cercanía, o tal vez porque se consideraba una creación superior al Creador. Lo que sabemos es que dos ideas se solidificaron y, en algún momento, lo llevaron a cuestionar la autoridad de Dios. Una pequeña semilla, una duda sin respuesta, como una diminuta semilla plantada en su mente, comenzaría a crecer. Lo que antes era una misión divina plena, pronto se transformaría en una duda corrosiva sobre su sumisión a Dios. ¿Por qué, se preguntaba? Él, un ser tan magnífico, debería seguir peregrinando ante un Dios que parecía cada vez más insignificante. ¿Por qué él, cuya belleza y poder rivalizaban con el propio Creador, no debería ser adorado y reverenciado? Y así Lucifer comenzó a ensayar su golpe. Quería aliados a su lado, y ciertamente creía que tendría el apoyo de otros ángeles. Dos cosas son importantes aquí. Cuando hablamos de tiempo en el contexto anterior a Génesis, estamos hablando solo de un marco limitante. No sabemos cuánto tiempo puede llevar una idea hasta su ejecución. Otra cosa es que las farsas espirituales operan en un campo unilateral, como una fórmula matemática. El motivo por el que todos los eventos están conectados cronológicamente, sin la estructura del tiempo, es porque Dios, hasta donde sabemos, sabe todo. Así que es probable que 2 más 2 siempre sea 4, y ninguna nueva evidencia matemática podrá desafiar la lógica vigente. Esto supone que Dios ya sabía todo. Y que Lucifer, al conocer la naturaleza divina, también anticipaba el resultado del conflicto. Incluso sabiendo de la seducción final de Lucifer, él no hizo nada. Simplemente se sentó en su trono porque sabía que existía un orden, y ese orden no podría ser desafiado. Con el tiempo, esos pensamientos silenciosos se convertirían en una fuerza poderosa, un acontecimiento que desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los propios cimientos de la creación. La armonía celestial, que había sido la base del reino de Dios, estaba desmoronándose poco a poco. Era posible ver las grietas. Una rebelión, a primera vista, parecía imposible. ¿Cómo podría el más fiel y devoto de los ángeles volverse contra su creador? Y sin embargo, eso era lo que estaba sucediendo, en silencio. Es precisamente en este momento cuando el ángel perfecto utiliza una de sus armas más conocidas. Porque Lucifer no quería lanzarse solo hacia lo desconocido, y sabía que necesitaría ayuda. Así que, poco a poco, comenzó a sembrar dudas entre sus hermanos celestiales. Hablaba de libertad, de poder y de la posibilidad de una existencia donde ellos, los ángeles, no tuvieran que servir eternamente. Algunos ángeles, horrorizados por tales ideas, resistieron firmemente. Pero otros comenzaron a maravillarse con las palabras del portador de la luz. Después de todo, si Lucifer, el ángel más brillante y sabio entre ellos, estaba cuestionando el orden natural, esa orden parecía cada vez más injusta. Puedo imaginar que en ese momento algunos ángeles habrán considerado correr y contárselo a Dios, pero también había mucho respeto por Lucifer. Es posible que tuviera más prestigio entre ellos que el propio Creador. Del otro lado, la obediencia de aquellos que se horrorizaban ante la propuesta podía ser vista como miedo a la ira divina. Toda esa libertad tendría un alto precio. La división en el cielo comenzaba a formarse, y mientras la creación continuaba prosperando, silenciosamente en las sombras del reino celestial, una revuelta estaba en marcha. Lucifer estaba desafiando la propia esencia de su existencia, dando inicio a una de las mayores tragedias de la historia del universo. Pero a él ya no le importaban las consecuencias. Sentía que finalmente estaba cumpliendo su propósito, como de hecho sabemos que lo estaba. Lo que nos hace pensar que Lucifer nunca decepcionó a Dios. Incluso con todo en marcha, Lucifer sabía que no podía dar ningún paso sin precisión. Así que esperó. Quería que las dudas salieran del corazón y permanecieran en la mente. Esa razón haría florecer la rebelión. En algún momento sería imposible detenerla. Y en ese momento, él actuaría. Entonces esperó con calma. Sabía que para desafiar al Creador necesitaría más que solo fuerza bruta. Necesitaba seguidores, otros ángeles que estuvieran dispuestos a abrazar su causa y a cuestionar la autoridad de Dios. Y, por increíble que parezca, tuvo éxito. Con el tiempo organizó un contingente de traidores para un solo golpe. Mientras cumplían sus funciones, discutían cómo destronar a Dios. Mientras seguía sembrando dudas entre los ángeles, también era consciente de que Dios, con su infinita sabiduría, probablemente estaba observando todo. Pero para Lucifer eso no importaba. Su determinación de desafiar la autoridad de Dios ya había pasado el punto de no retorno.
En su mente, se había convencido de que su lugar no era como un siervo, sino como un soberano. Y si Dios no podía ver eso, entonces debía ser desafiado. Para el ángel perfecto, Dios no merecía el trono. Se lo arrebataría y fundaría una nueva era. Conforme pasaban los días celestiales, el número de seguidores de Lucifer creció tanto que en determinado momento tenía más adeptos que detractores. El ambiente era tenso, ya que todos podían sentir que algo grandioso se aproximaba. Es extraño imaginar una guerra donde el otro lado conoce todas tus estrategias, pero incluso reconociendo ese poder, Lucifer estaba cegado. No entendía cómo un ser tan poderoso como él podría postrarse. Aparentemente, el látigo del opresor es el estrado del oprimido. Pero a pesar de toda la legión, Lucifer esperó un poco más. Quería formar un Dream Team de ángeles. Algunos de los ángeles más poderosos e influyentes comenzaron a unirse a él. Uno de ellos era Belial, conocido por su astucia y capacidad de persuasión, y el otro era Asmodeo. Estos ángeles, seducidos por las promesas de poder y libertad, rápidamente se convirtieron en los principales aliados de Lucifer. Juntos formaron el núcleo de lo que se convertiría en el ejército rebelde. Mientras la rebelión crecía en las sombras, el cielo, a simple vista, permanecía en armonía. Los coros angelicales continuaban cantando alabanzas a Dios. Las estrellas seguían su curso y el universo prosperaba ante la voluntad soberana divina. Sin embargo, bajo esa superficie de perfección, se estaba gestando una tormenta. Comenzaron a planificar el momento ideal para rebelarse abiertamente y tomar el control del universo. Los ángeles leales a Dios aún desconocían la magnitud de la conspiración. Para ellos, y hablo de un grupo desprovisto de ambiciones, Lucifer seguía siendo el ángel adorado que encantaba a todos con sus cantos. No tenían idea de que se estaba planeando una revolución en las sombras, que una parte significativa de sus hermanos celestiales se estaba preparando para desafiar al propio Dios. Si lo hubieran sabido, ¿se habrían unido a la rebelión? En esa época, el reino comenzó a experimentar una división nunca antes vista. El ambiente probablemente era terrible. Las lanzas estaban siendo apuntadas hacia Dios, pero su indiferencia solo enfurecía a sus detractores. De hecho, él no temía nada. Creó a sus hermosas criaturas para que pudieran hacer de todo, excepto desafiar su soberanía. Pero en el último instante introdujo un ingrediente que les permitiría pensar por sí mismos y decidir de qué lado de la historia querían estar. Además, Dios, al crear a los ángeles, anticipó la humanidad. Sabía que de allí surgiría el mal, que sería importante en la guerra espiritual en la tierra. Reconocía que los ángeles que se mantuvieran a su lado serían grandes siervos, guerreros de luz y defensores de su soberanía. Así que en ese tiempo había una mezcla de inquietud entre los rebeldes y una paz triunfante para Dios. Algo que sin duda era una espina clavada para Lucifer. Esa tranquilidad solo podía significar una cosa: la certeza de la victoria. Pero la soberbia lo cegó por última vez y en la confusión, el ángel se vio envuelto en glorias inimaginables. Su lanza clavada en el trono, los ángeles agolpándose ante su victoria. Cuando se preparó para desordenar las órdenes naturales con una espátula, creyendo que Dios se incomodaría, Lucifer pensó que estaba cumpliendo su objetivo. De alguna manera lo estaba. Incluso sin saber el destino que le aguardaba, no tenía dudas. Dios había decidido el combate. Que venza el mejor. Ahora las enormes alas de Lucifer sobrevolaban el trono y el sonido metálico de las espadas etéreas golpeaba las nubes de los cielos. El campo de batalla inmaculado daría inicio a una nueva era. Allí mismo nacería algo nuevo. Lucifer avanzaba con ímpetu, liderando la embestida de los rebeldes contra el orden divino. Sus movimientos eran un reflejo de su insaciable ambición, y cada golpe que daba estaba impulsado por el deseo de tomar el trono que él creía que le correspondía por derecho. Estaba incansable. Cada choque de espadas, cada pulsación de ira lo acercaba al trono. Podía sentir la energía soberana emanando, irradiando el enfrentamiento que pronto llegaría a su fin. No estaba solo, también estaban allí Belial y Asmodeo. Luchaban ferozmente a su lado, manipulando la batalla con la astucia de estrategas experimentados. Ningún guerrero fabricado por la humanidad demostraría tal habilidad. El combate, el error, parecían haber nacido para esto. Belial, maestro de la persuasión, incitaba a los ángeles vacilantes, mientras que Asmodeo, en el otro extremo, con su fuerza arrolladora, abría camino entre los enemigos con una violencia que hacía temblar incluso a los más valientes y fieles.
Estas tropas rebeldes, lideradas por otras legiones, se inclinaban anticipadamente ante Lucifer. De alguna manera, ya tenían un nuevo líder. Entonces existía una armonía y una energía triunfante. Independientemente del lado, todos sabían que las cosas jamás volverían a ser como antes. Se lanzaban sin temor a través de ataques coordinados, creyendo que podían superar a las huestes celestiales. Y así iban, uno tras otro. Los ángeles caídos gritaban palabras de desafío, proclamando la libertad prometida por Lucifer. Pero sus clamores encontraban resistencia en el acero de los ángeles leales a Dios. En determinado momento, hacían fila para perecer ante la armadura divina. Caían por tierra seducidos por un semejante. Miguel, el comandante arcángel, era la encarnación de la determinación divina. Era fuerte, impetuoso, pero vestía las ropas victoriosas de Dios. Con su espada de luz incandescente, cortaba el aire, bloqueando las embestidas de Lucifer con una precisión envidiable. Los ángeles que lo desafiaban perecían rápidamente. Parecía solo cuestión de tiempo antes de que Lucifer enfrentara a Miguel personalmente. Se acercaban al mismo tiempo que se alejaban. Legiones surgían por todos lados. Con un contingente cada vez menor, Lucifer no se amedrentó. Conocía los efectos colaterales. Solo necesitaba llegar hasta el Creador, quitarle su corona y reinar sobre la legión de ángeles derrotados. Pero Miguel tenía otros planes, y su lanza clamaba por un enfrentamiento. Sobrevolaron los cielos, y el hermoso ángel sabía que no podía escapar de la lucha. Levantó su espada, haciendo retumbar el cielo. Los dos se enfrentaron en el centro del campo de batalla, con los ojos fijos uno en el otro, como si todo el universo se hubiera detenido para presenciar el combate. Pero, por más poderoso que fuera, Lucifer estaba frente a una fuerza que trascendía la pura fuerza física. Se enfrentaba a la fe inquebrantable de los ángeles de Dios, un poder que no se doblaba ante promesas de gloria terrenal. Porque sabiamente Dios no prometía algo cambiante, aumentaba la apuesta, ofreciendo algo que retiró de cada uno de nosotros. Ese vacío clamaba por el Creador como el Señor de las engranajes. Quien las movía, las entendía perfectamente. El clamor de los hijos es la esencia de los padres, y Lucifer ofrecía la efemeridad, el colapso de lo perfecto hacia lo imperfecto. No parecía una elección lógica, y de hecho no lo era. Los coros angelicales, que nunca cesaron, elevaban sus voces por encima del tumulto, reforzando el espíritu de los defensores del reino celestial. Sus melodías reverberaban como un escudo invisible, impregnando el campo de batalla con una luz que los rebeldes no podían corromper. Dios actuaba como un maestro de orquesta. Aislado, Lucifer comenzó a imaginar la grandeza escapando entre sus dedos, endurecidos por una lucha sin victorias. En medio del caos, Lucifer sentía el peso de su propia arrogancia, pero se negaba a admitir su fallo. El trono parecía a la vez tan distante y tan cercano. Su visión borrosa le impedía avanzar momentáneamente. Entonces, al empuñar su espada, sabía que tenía que seguir adelante. Su ambición lo envolvía con una armadura impenetrable. Cualquier argumento caería como un fruto podrido. Nada más lo conmovía. Sabía que el único camino ahora era seguir adelante a pesar de los aparentes resultados. El contingente reducido y los ángeles subyugados debían impedir su epopeya. Pero su marcha era irreversible. Como veremos más adelante, en algún momento de esa batalla, la guerra no terminaría. Mientras seguía luchando, se dio cuenta de que no era solo la fuerza de Miguel lo que lo mantenía a raya, sino la inevitable verdad de que la rebelión nunca podría prevalecer contra el orden establecido por Dios. Vio por primera vez las grietas en su visión de un nuevo reino, donde él reinaría supremo, y comprendió que no podría gobernar ese lugar. Sabía en el fondo que su arrogancia era solo un disfraz para su misión. Fue creado para rivalizar, y del enérgico y abrupto choque de espadas celestiales, Lucifer ganaba nuevos colores, nuevas alas, y su brillo se convertía en una luz deslumbrante. Hasta ese momento, su belleza se había transfigurado. Ya no se parecía en nada al ángel que custodiaba el trono, entonando cánticos que encantarían a cualquiera de nosotros. Dios demostraba que la mente podía corromper tanto al corazón que el resultado era una infección generalizada por todo el cuerpo. El ángel hermoso se parecía más a los monstruos que se esconden en la noche. Y todo esto era aún más doloroso porque, en el punto culminante de la batalla, la imponente figura de Dios permanecía inmóvil, observando el desarrollo de la guerra con una serenidad que confundía a los rebeldes. Su presencia era un faro de certeza, una constante que nada podía sacudir. No necesitaba levantar una mano ni pronunciar una palabra para someter a sus adversarios.
Su propia existencia era una prueba de la futilidad de la rebelión de Lucifer. Mientras el cielo temblaba bajo el impacto de los ataques, la figura de Dios irradiaba una luz que disipaba la oscuridad traída por la traición. Me pregunto si en algún momento Dios aceptaría una reconciliación. Porque si todo está escrito, ¿hay espacio para reescrituras? ¿Existía un camino más allá de ese? Porque la propia idea del libre albedrío contradice esta lógica. Jamás lo sabremos. Dios no hizo nada y, desde lo alto de su magnitud, solo observó como los padres observan a sus hijos jugar. Y al observar esto, Lucifer reunió todas sus fuerzas para un último ataque. Era su último intento. No era realmente una estrategia. Si antes habían seguido el dividir para conquistar, ahora era todo o nada. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, Miguel, con un movimiento rápido y preciso, bloqueó su embestida, lanzando a Lucifer hacia atrás con un golpe que sonaba como un trueno. La derrota estaba sellada. Lucifer, aunque reacio, sintió la verdad pesar sobre él como una roca inamovible. Estaba pereciendo ante otro ángel. Incluso su antagonismo había sido un error. Sabía que nunca representó una amenaza real para Dios. Su rebelión, su lucha, todo había sido en vano. La batalla, que comenzó como una promesa de libertad, ahora terminaba en un amargo silencio lleno de realizaciones tardías. Lleno de pretensiones fallidas. Pero la historia de Lucifer no terminaría aquí. Aún tendría que desempeñar un papel elegido por Dios. El campo de batalla estaba lleno de ecos de una gloria destrozada. Los ángeles entregaban sus espadas, asombrados por los errores cometidos. Lucifer, de rodillas, miraba el horizonte celestial con ojos que antes reflejaban una confianza inquebrantable, ahora teñidos de una tristeza que se perdía entre los rayos de luz que emanaban de los vigilantes celestiales. Sus alas estaban ahora desgastadas, rasgadas por el peso de la elección que había hecho. El brillo que tenía había sido completamente consumido por la oscuridad de sus grotescas ambiciones. Pero eso no era lo que dolía más. A su alrededor, sus seguidores, que alguna vez habían creído en sus promesas de un nuevo despertar, estaban dispersos, algunos aún aferrados a la última chispa de esperanza, mientras que otros se rendían ante el inevitable fracaso. Dios permanecía en su trono, observando la escena con una compasión que solo el Creador podía sentir. Eso enfurecía aún más a Lucifer. Era una clara constatación de que Dios siempre fue Dios, pero él nunca fue un ángel. Pero la verdad sea dicha, el resultado no era sorprendente. Y allí, desde lo alto de su trono, no necesitaba pronunciar una sentencia, ya que el destino de Lucifer había sido trazado en el momento en que el ángel rebelde se apartó de la luz. Se le habían dado oportunidades. De hecho, la libertad le permitió explorar todo al mismo tiempo, filtrando lo que haría, mientras un plan podría corromperlo. Pero no se conformó. Necesitaba probar, sentir en la punta de la lengua el sabor de la soberanía. Dios no expresó ira ni venganza, solo una tristeza silenciosa, como un padre que ve a un hijo desviarse del camino. Con un gesto sereno, Dios señaló hacia el abismo infinito, debajo del reino celestial. Allí es donde iban, un vacío que parecía latir con las tinieblas que Lucifer había atraído hacia sí. La caída comenzó lentamente, como si el propio tiempo dudara en condenar a quien alguna vez fue el más brillante de todos los ángeles. Lucifer, con una última mirada al trono que nunca podría ocupar, fue arrojado fuera del cielo, cayendo a través de las dimensiones como una estrella en caída, un brillo que se transformaba en oscuridad. Este momento es importante y merece una breve reflexión. Dios ama infinitamente a Lucifer, porque si no lo entiendes, Dios no eres tú, y yo no soy Dios. Como Él, no hay nadie. Lo ve como un hijo desviado, como una oveja negra. Esto no le impide sentir pena ni misericordia. Entiende que la energía que envolvía el reino no tenía prisa por condenarlo. Era como si un niño tuviera que regresar a casa después de hacer una rabieta. No había ninguna satisfacción. A su lado, los ángeles caídos se precipitaban, arrastrados por la gravedad implacable de sus propias elecciones. No serían perdonados. Eran iguales. Permitieron que las ideas viles se infiltraran y, en lugar de defender a su soberano, se rebelaron contra él. El vacío los acogió, frío e indiferente, como una promesa rota. Lucifer se separaba lentamente de la brillante realidad del reino. Ya no era el portador de luz. Sus alas batían lentamente, su mente tramaba planes malignos. El encaje era perfecto. Ahora era el príncipe de un reino de sombras, un soberano sin corona, condenado a gobernar un dominio de desolación. E incluso en la oscuridad,
Lucifer aún resplandecía con una luz deformada, un recuerdo de lo que alguna vez fue y de lo que él mismo eligió convertirse. Todo tenía sentido ahora. En efecto, heredó un trono. Mientras actuaba desde las sombras, Dios no olvidó al Hijo que una vez creó. Permitió que el cielo se curara. El silencio que siguió a la caída fue llenado con cánticos de renovación, himnos que exaltaban la gloria del Creador y reafirmaban el orden celestial. Con el tiempo, fue como si nada hubiera pasado. Como si un día hubiera nevado, pero al día siguiente, un sol abrasador quemara las alas de los ángeles todo el día. Esta energía renovada germinó en cada rincón. Los ángeles leales se reagrupaban, sus alas brillaban intensamente en esos días. La armonía, brevemente alterada, fue restaurada, y la luz que había sido manchada por la rebelión comenzó a brillar de nuevo, más pura que nunca. Y el reino volvió a reflejar los anhelos del Creador sin las manipulaciones de la criatura. Pero aún era posible ver las cicatrices de la caída de Lucifer en el reino. Los ángeles no hablaban de ello, pero en su mente permanecía el recuerdo. Lo que hicieron, esa vívida memoria de la rebelión, nunca sería completamente olvidada. Y eso era algo bueno para Dios. Era una advertencia de que incluso la creación más perfecta era susceptible al orgullo y a la duda. Era un recordatorio para aquellos que osaran cuestionar esta soberanía indestructible. El destino de Lucifer podría ser el destino de cualquiera. Solo una elección los separaba de los reinos. Así, el conflicto que comenzó en el cielo se extendió por todas las esferas de la existencia. La rebelión se convirtió en algo más importante para nuestra sociedad, no significando solo una lucha entre fuerzas opuestas, ya que nunca tuvo verdadera equivalencia aquí. Pero el enfrentamiento nos deja un legado simbólico. Se convirtió en una representación cruda y brutal de la complejidad del libre albedrío, de la libertad de cuestionar, de desafiar y, sobre todo, de equivocarse. Para muchos esta historia es solo un relato de caída, una advertencia sobre los peligros del orgullo. Pero sería simplista reducir a Lucifer a un villano unidimensional y a Dios a un juez implacable. Esta narrativa, como toda buena tragedia, dialoga entre la luz y la sombra, entre la obediencia ciega y la rebelión consciente. Lucifer era pura luz, pero se convirtió en oscuridad. Dios reinó soberano, pero sintió resentimiento por la pérdida de un hijo querido. Aquellos que observan esta historia únicamente desde la óptica del bien contra el mal pierden la esencia del mensaje más profundo, que la libertad y el caos caminan de la mano. Dios no creó seres para ser robots. Él dio a Lucifer y a todos los ángeles el mayor regalo posible, la capacidad de elegir. Y esa elección trajo consecuencias, sí, pero también trajo aprendizaje. Nosotros también heredamos lo mismo. Y nuestras elecciones definen continuamente qué lado de nosotros prevalece. Al final, ¿cuántos de nosotros no vemos solo un lado de la moneda? ¿Cuántas veces limitamos nuestra percepción a una visión superficial, categorizando el mundo en héroes y villanos, luz y oscuridad, correcto e incorrecto, sin detenernos jamás a comprender las matices que realmente definen la realidad? Es cómodo vivir en extremos, pero la verdad reside en el espacio entre ellos, en la zona gris, donde la creación y la destrucción coexisten, donde Dios permitió que Lucifer se levantara solo para que pudiera caer. Este es el punto que muchos se niegan a ver. El valor de la libertad reside en su capacidad para confrontar su propia naturaleza. Dios sabía del riesgo cuando concedió el libre albedrío, pero no dudó en permitir que sus criaturas lo usaran. Y si Lucifer cayó, no fue porque fracasara en ser perfecto, sino porque ejerció lo que se le dio. Esta es la belleza y la tragedia de la existencia. No somos definidos solo por nuestras virtudes, sino también por nuestros errores y elecciones. Entonces, cuando miramos a Lucifer y su caída, no lo veamos solo como el símbolo del mal, sino como un reflejo de nuestro propio viaje. Él es el espejo que nos muestra que el poder de crear y destruir reside en todos nosotros. Es el recordatorio de que la perfección no está en la ausencia de fallas, sino en el coraje de enfrentarlas, incluso si eso significa descender al abismo, incluso si eso toma lo mejor de nosotros. Lucifer no cayó porque fuera el peor de los ángeles. Al contrario, no existía ningún ángel como él. Su caída fue consecuencia de su audacia, de su capacidad de razonar, de su libertad y de su elección de desafiar. Y en última instancia, Dios permitió que cayera porque sabía que el valor del libre albedrío supera la seguridad de la obediencia incuestionable. Dios no creó ángeles perfectos porque quería siervos inmaculados, sino porque deseaba que cada uno de ellos eligiera libremente estar a su lado.
De alguna manera, la caída de Lucifer es la prueba de que la libertad es tanto un derecho como una condición. Al lidiar con las consecuencias, descubrimos que somos tan libres como nuestra capacidad para lidiar con el resultado de nuestras decisiones. Cada acto precede una intención, y toda intención oculta una libertad. Que quede claro, no se trata de victoria o derrota, del bien que triunfa sobre el mal. Se trata de la complejidad de la existencia, donde incluso la luz más pura puede corromperse y la sombra más profunda puede servir a un propósito mayor. Se trata del coraje de Dios al permitir que su creación lo desafíe, y del coraje de Lucifer al levantarse contra todo lo que conocía. Ambos son las dos caras de la misma moneda. La eterna tensión entre el orden y el caos, un ciclo que nunca se rompe, solo se transforma. Ninguno de ustedes estaría aquí si no fuera por esto. Y si algo debe ser sacado de esta historia, que sea esto: el mundo, el cielo, el infierno. Nada es solo una cosa. Son muchas cosas en constante mutación, reflejando la belleza y el dolor del libre albedrío. Aquellos que eligen ver solo un lado están destinados a repetir los errores del pasado, atrapados en una visión estrecha que no contempla la vastedad de la realidad. Así que no se limiten a narrativas fáciles, miren más allá de lo visible, más allá de lo cómodo. Porque la verdadera libertad no es solo hacer lo que deseamos, sino reconocer que al hacer algo, sobre todo lo que deseamos, debemos lidiar con las consecuencias. La libertad es tan necesaria para manipular nuestro futuro como lo es para aceptar nuestro destino.